Les saludo un domingo más en esto que es el mensaje. Bienvenidos. Contento de poder tener este contacto con ustedes. Estamos ya cerrando la serie acerca de la voluntad. Hoy será nuestro último mensaje y este es el tema de mensaje para hoy. Voluntad robustecida. Hemos hecho abordajes en los primeros mensajes acerca de cómo se debilita, cómo se erosiona la voluntad. Y hoy viene bien entonces que le hagamos este enfoque al mensaje de hoy. ¿Cómo robustecer nuestra voluntad? A manera de ejemplo introductorio, este que voy a citar, que está registrado en el libro de Hechos, capítulo 14, versos 19 y 20. Y este ejemplo nos viene del apóstol Pablo. Mire usted lo que dice acá. Luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero los creyentes lo rodearon. Y él, y aquí entonces lo que quiero yo enfatizar, él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Este es el ejemplo de alguien con una voluntad robustecida, fuerte, sólida. Mire usted, lo apedrearon, lo arrastraron. Primero esa multitud que apedreó y arrastró a Pablo estaba a favor de él. Lo querían, lo estaban vitoreando, lo querían llevar en hombros, lo querían casi convertir en Dios. Y luego esa misma multitud influida logró entonces entrar a una dinámica diferente, arribó a una dinámica diferente. Ya no eran amigos de Pablo, se convirtieron en enemigos de un momento a otro. Pues el tema es que lo apedrean, lo arrastran, lo menosprecian, lo rechazan, lo dan por muerto, pero alguien con voluntad robustecida, queridos hermanos, es así, se levanta. No dice que lo levantaron, dice que él se levantó y no se fue resentido, no se fue hablando mal de Dios o de la gente, no, volvió a regresar a la misma ciudad donde lo habían sacado y no desistió del ministerio. Dice que el día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Este es el ejemplo, insisto, de alguien con una voluntad robustecida. Y Pablo nos entrega un modelo de alguien con esa voluntad que nosotros necesitamos imitar, que nosotros necesitamos tomar este ejemplo. Esta palabra robusto, porque estamos hablando de voluntad robustecida, significa fuerte. O sea, alguien con una voluntad fuerte. Aquí se exhibe alguien con una voluntad fuerte. Se levanta, no se deja amedrentar. No, se vuelve a levantar, indica que por dentro, Pablo, que por fuera estaba apedreado, por dentro era alguien robusto, era alguien fuerte. Esa palabra robusto significa vigoroso, o sea, alguien que tiene vigor. ¿Recuerdan cuando dijimos de David que su voluntad se debilitó? Dice que el verdor se convirtió en sequedad, o sea, ¿perdió qué? Perdió el vigor. Pero alguien con voluntad robustecida tiene fuerza y tiene vigor, es alguien vigoroso internamente. Y número 3 es alguien firme, que no importa lo que pase, va a estar sólido, va a estar consistente, va a estar firme ahí. ¿Quiere saber usted si alguien tiene una voluntad robusta? Mírelo, frente a lo adverso, frente a lo difícil. Si tiene una voluntad robusta, va a estar firme. No va a desistir de sus convicciones. Dice que Pablo continuó con la misión. Volvió a entrar a la ciudad y al día siguiente siguió el camino. Siguió hacia adelante. Entonces estas tres cosas significan robusto, fuerte, vigoroso y firme. Ahora, la gran pregunta es esta. ¿Cómo robustecer la voluntad? ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer para robustecer nuestra voluntad? Y estamos a Biblia abierta, porque aquí de lo que se trata no es de venir a darles algunos consejitos inventados por mí, no. Lo importante es encontrar en la Biblia el ejemplo de cómo es que esa parte interna nuestro, ese músculo interno que se llama voluntad, puede volverse fuerte, vigoroso y firme.
Bueno, comencemos a contestar. En primer lugar, yo digo que este es el gran punto de partida. El alimento de Dios es determinante. El alimento de Dios es determinante. Y yo por eso digo, es el punto de partida, porque aquí no se trata, como decía hace un momento, de buenos consejos, de mentalidad positiva, no. Aquí de lo que se trata es de aspectos espirituales, y así lo coloco acá. Es que el alimento de Dios nutre el ámbito espiritual y da fuerza a nuestra voluntad. Porque la voluntad es algo intangible, hermanos, ahí está. Pero cuando la alimentamos con lo que Dios da, eso se vuelve bien robusto, bien fuerte, bien vigoroso, bien firme. Pero cuando nosotros tratamos de alimentar nuestra voluntad con el recurso propio, es débil. Esa voluntad se vuelve débil. Mire usted lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 19, versos 7 y 8. Este es el ejemplo de Elías. Recuerdan que lo citamos, este ejemplo, de alguien que su voluntad se debilitó. Comenzó a escuchar la voz de una mujer que lo amenazó de muerte y dice que Elías corrió y se aisló. Hablamos de eso. Pues lo encontramos aquí teniendo un contacto con Dios, porque estaba ahí, debajo de un enebro, deseando morirse, pensando que ya no había futuro y propósito para él, comparándose con sus antepasados. Pero de repente le llega el alimento de Dios. Y he dicho que el alimento de Dios es determinante para fortalecer la voluntad. Mire usted lo que dice, primer libro de Reyes, capítulo 19, versos 7 y 8. Dice, entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, ya desde el momento que el ángel tiene contacto con él, es ese toque divino, que no lo está tocando por fuera, es el interior de Elías el que necesita robustecerse, volverse fuerte porque está débil, volverse vigoroso porque perdió vitalidad, volverse firme, sólido porque está enclenque ahí. Dice que lo tocó y le dijo, levántate. Y note usted esto otro que tengo destacado en mis apuntes. Y come. Comer. Dice, come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Hermanos, si nosotros no permitimos ese toque de Dios, ese contacto en nuestro interior, que alimente nuestro interior, y si no comemos del alimento espiritual que Dios nos da, no hay viaje por esta vida que nosotros vamos a poder soportar. La vida es un viaje, hermanos. Y solo cuando se tiene esa voluntad, esa fuerza interna, con robustez, es que uno puede caminar en esta vida, en este viaje. Y dice acá, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza. Esa fuerza fue suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Entonces vea usted, cuando comemos lo que Dios nos da, ¿y cómo comemos nosotros? Bueno, la palabra, esto mismo que estamos interactuando nosotros, es alimento espiritual que nutre nuestra voluntad, porque recibimos el toque de Dios y Dios nos mueve a hacer las cosas que es importante que hagamos. Y hay una intervención espiritual. Necesitamos esa intervención espiritual para que algo de nuestro interior relacionado con la voluntad se mueva, se fortalezca, se nutra y tengamos esa fuerza nosotros. Pues recuerde que yo les dije que la voluntad es una fuerza que te impulsa, te lleva a alcanzar metas, a lograr cosas, a caminar en la vida. Entonces, Dios detecta que el problema de Elías es un problema en su voluntad y le dice, come de esto. Y le da de comer. Dice, come de esto. Porque el viaje que tienes por delante, si no está fortalecido espiritualmente, no lo vas a poder terminar. Queridos hermanos, es una invitación que les hago y me hago a mí mismo para que no desistamos de encontrar en Dios el alimento que necesitamos para nutrir nuestra voluntad.
Es la única manera. De lo contrario, les decía hace un momento, el viaje no lo podremos terminar porque vamos a perder vitalidad y fuerza en el camino. En segundo lugar, también la voluntad se robustece a través de esto otro, enfrentando con determinación las responsabilidades que tenemos. Sí, mire que las responsabilidades hacen eso, eh, fortalecer la voluntad. Hay quienes quieren pasar en la vida tranquilos. No, la responsabilidad es un algo que tienes que hacer y uno tiene que enfrentar con determinación sus responsabilidades. Y esto lo que significa es no caer en el terreno de la postergación. Hay gente que su voluntad es débil porque todo el tiempo está postergando. Sabe que tiene que atender una cosa y no la atiende. Sabe que tiene que hacer algo y no lo hace. Sabe que tiene que responder a algo y no lo hace. Entonces va postergando, va postergando, va postergando. La voluntad, hermanos, se empantana, se debilita cuando nosotros, con irresponsabilidad, vamos postergando asuntos en nuestra vida. Parece mentira, pero así es. Vea usted, las personas que van entrenando su voluntad son las que responden con determinación a sus responsabilidades. ¿Tengo que hacer esto? Lo hago. ¿Tengo que cumplir con esto? Cumplo. Y entonces la voluntad, hermanos, es como un músculo que tú necesitas fortalecerlo. Y se fortalece con acción, con la práctica. Vea usted este texto de Lucas capítulo 19, verso 51. Dice, cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Esto es cumplir la responsabilidad. Eso mismo nos modela, hermanos, esa determinación que es necesaria para asumir las responsabilidades con determinación. Mire que aquí se lee, llegó el tiempo de ascender al cielo. Cualquiera puede decir, ah, qué bien. Pero hermanos, entre ese momento y el cielo había cruz, había crucifixión, había sacrificio, había derramamiento de sangre, había sufrimiento. Y hay cosas que son así. O sea, uno tiene que eh, cumplir su responsabilidad. Y las responsabilidades, hermanos, se paga un precio cuando uno cumple responsabilidad. Se paga un precio. Se sufre a veces cuando uno va a cumplir responsabilidad. Hay sacrificio cuando uno cumple responsabilidad. Pero eso, lo que forja al final es tu voluntad. Se vuelve una voluntad más sólida, más fuerte, más firme, más vigorosa, más robusta. Así es que no vayas postergando. Asume, asume, asume. Como padre, como esposo, como hijo, como creyente, como ciudadano, asume responsabilidad. Eso es importantísimo. Número 3. También robustecer la voluntad se logra a través de esto. Acciona en sentido contrario a tus deseos. ¿Qué significa esto? Que esto a lo que nos lleva es a no hacer lo que yo quiero, sino lo que debo. Un poco más de lo mismo, de lo que decíamos hace un momento. La responsabilidad tiene que ver con eso. La persona con voluntad robusta se mueve así. Hace lo que debe, no lo que quiere. Y aquí el ejemplo de esto. Mateo capítulo 26, verso 39. Dice, él se adelantó un poco más, refiriéndose a Jesús, y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Es decir, hay un formato, hay un diseño que Dios establece, hay una manera que Dios establece para hacer las cosas. Si tú quieres una voluntad robusta, tienes que vivir bajo ese diseño de Dios. Tienes que vivir bajo ese parámetro. Pero si tú y yo vivimos respondiendo a nuestros deseos, muchos de nuestros deseos, hermanos, están en el ámbito del alma nuestra. Y cuando eso nos vence, nuestros deseos,
vivimos entonces en el terreno de una voluntad débil. Vivimos respondiendo no a lo que debemos hacer, sino a lo que queremos. Y entonces nuestro espíritu, nuestra voluntad es débil, no es firme, no es vigorosa, no es fuerte. Entonces necesitamos, vuelvo a mencionar, ir por este mundo respondiendo a lo que es, no el deseo nuestro, no lo que yo quiero, sino lo que yo debo de hacer, el deber. Tú vas a fortalecer tu voluntad cuando respondes. Si Dios te dice perdona, tú perdonas. Entonces se robustece tu voluntad. Pero si Dios te dice que perdones y no perdonas, cuando tú dices, voy a trabajar en esto, y tú entonces se van a cruzar deseos siempre. Pero si tú dices, no, es que yo estoy concentrado en esto, con disciplina, y debo entonces cumplir con esto, no con lo que yo quiero, sino con lo que se tiene que hacer. Y es lo que Jesús enfrentó acá, la posibilidad, la tentación. Decir, ¿será que puedo evitar esto de sufrimiento? ¿Por qué cree usted que hay gente que no logra mucho de fortaleza en su voluntad? Porque van por los atajos. Generalmente, yo le decía hace un momento, cuando se cumple responsabilidad, se sufre, hay un precio que pagar, no hay atajos. Uno tiene que ir por el camino de la espera muchas veces, de esperar con paciencia, de luchar fuertemente, de enfrentar lo que se tiene que enfrentar. Pero eso es lo que forja una voluntad robusta, un carácter sólido. Jesús tiene la posibilidad de evitar el sufrimiento. Pero si Jesús evita ese sufrimiento, evita la cruz, hermanos, la salvación no se tiene como hoy la tenemos. Si tú evitas cumplir tus compromisos, si tú vas por el mundo solo respondiendo a tus propios deseos, vas a abortar muchas cosas que están ahí como diseño y como plan de Dios para ti. En el matrimonio no se puede responder a los deseos propios. En todo, en la vida cristiana, uno tiene que responder a lo que debe de hacer, no a lo que no quiere. Y finalmente, he dicho 3 cosas hasta acá para robustecer la voluntad. Número 1, el alimento de Dios es determinante. Número 2, hay que enfrentar con determinación las responsabilidades. Número 3, hay que accionar en sentido contrario a los deseos. Y número 4, hermanos, crea hábitos constructivos. ¿Qué es un hábito? Los hábitos son comportamientos que repetimos con frecuencia hasta que se vuelve algo ya prácticamente automático en nuestra vida. Y hablo de hábitos constructivos porque uno puede tener hábitos destructivos. El cigarro es un hábito. Ciertas acciones nuestras son hábitos que están ahí, algunos visibles, otros invisibles, pero son hábitos. Hábitos en lo privado, hábitos en el público, hábitos en la comida, hábitos en el dormir, hábitos en los aspectos espirituales. Tú te habitúas a algo en la medida que lo practicas constantemente. Y la voluntad se robustece en la medida que nosotros hacemos cosas, hábitos constructivos, no destructivos, que van a generar fortaleza, como meterle combustible a la voluntad. Mira lo que dice Daniel capítulo 6, verso 10, con esto voy cerrando. Dice, sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado una ley, que era una ley contraria, dice, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre. Atención, el hábito es una costumbre, hermanos. O sea, lo que Daniel estaba haciendo aquí no lo estaba haciendo por primera vez. Y vea usted si no es así. Como de costumbre, en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. O sea, insisto,
lo que Daniel está haciendo no es algo que lo hace por primera vez. Era un hábito de él hacerlo. Y cuando se enfrentó a una situación difícil, contraria, no le fue complicado ir a la oración porque ya lo hacía. No necesitaba una prueba, no necesitaba algo adverso para orar. Oraba siempre. Era su costumbre. Era un hábito constructivo. Por eso es que Daniel, usted lo encuentra experimentando una serie de pruebas y lo encuentra como fuerte, vigoroso, firme en su convicción. Así como Pablo. Eran gente que estaba eh, con hábitos constructivos y hábitos espirituales constructivos. Entonces, así es la voluntad, hermanos. Se fortalece cuando tus hábitos son apropiados. Si tú dices, tengo la meta de rebajar de peso, y si tú creas hábitos, entonces esos hábitos van ligados y la meta tuya es bajar de peso. Pero si no desarrollas hábitos alimenticios diferentes, de ejercicio, de dormir y una serie de cosas, tú no logras eso. Y lo vas a intentar y no importa qué médico, cuánto gastes, no importa, porque esto tiene que ver con esto, con voluntad. Es decir, no a lo que tienes que decir, no, lo que decíamos de los deseos, si no desea de todo, pero dice, ¿no debo comer eso? No, porque tengo la meta de rebajar. Todo esto va interactuando. Al final, lo que tú tienes es esa voluntad que se va cada vez nutriendo más, y entonces te vuelves alguien con una voluntad, como vuelvo a reiterar, vigorosa, fuerte y firme. Espero, queridos hermanos, que esta serie acerca de la voluntad les haya ayudado. Como igual, en el caso mío, pues siempre el Señor nos habla, ¿verdad? No solo a ustedes, sino también a mí. Hoy me he extendido un poco más de lo que tradicionalmente o usualmente hago. Pero es el mensaje de cierre, por eso lo he hecho. Bueno, vamos a orar 4 cosas. Vuelvo a reiterar que robustecen la voluntad. El alimento de Dios es determinante, enfrentar con determinación responsabilidades, accionar en sentido contrario a los deseos propios y crear hábitos constructivos. Vamos a orar y esperen la serie de junio también, que ya estamos trabajando en eso para seguir bajo esta dinámica de serie abordando estos mensajes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por habernos hablado en este mes acerca de la voluntad. Te pedimos que nos ayudes y en forma particular el día de hoy, Señor, estas cosas que es importante hacerlas para que nuestra voluntad sea ese músculo robusto, Señor, que necesitamos para caminar en este mundo. Gracias te damos, que nos alimentemos de ti a diario, que, Señor, enfrentemos con determinación nuestras responsabilidades, que accionemos en sentido contrario a nuestros deseos y que podamos crear hábitos, Señor, constructivos que fortalezcan nuestra voluntad. Bendigo a mis hermanos en este día, Señor. Lo hago con gratitud en mi corazón y te pido que los acompañes en sus particulares procesos de vida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, les bendigo, les abrazo y por favor compartan cómo está siendo de bendición el mensaje para usted o para ustedes y compártanlo con otros. Al recibirlo, compártanlo. Háganlo llegar, amigos, para que también estén ahí en contacto con esto que es el mensaje por hoy. Bendiciones.